Gracias por ese saludo. Es la primera vez que nos acompañas en esta feria, entonces bienvenida, te mandamos un caluroso abrazo a la distancia y yo se las presento para todas las personas que nos están viendo. Ella es Catherine Villa, nutricionista y dietista, especialista en trastornos de la conducta alimenticia y nutrición infantil y además es asesora en lactancia materna. Entonces yo creo que no hay nadie mejor que tú para instruirnos sobre este tema tan importante que yo creo que durante muchos años infortunadamente fue infravalorado y no le dábamos la importancia que se merece. Afortunadamente últimamente ha habido como un boom en torno a este tema de la nutrición y pues esperamos aprender muchísimo. Yo sé que así va a ser, Catherine, entonces pues te dejo en compañía de toda nuestra audiencia para que inicie por aquí. Estoy súper pendiente de toda la información. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que estamos en esta feria virtual de Creciendo Juntos. Algunas veces habíamos estado en las ferias presenciales. Entonces, pues bueno, para mí es un honor y una alegría estar en este momento y hablar de esto que tú hablas tan importante, que es la nutrición y en una etapa tan importante como es, que es la gestación. Y lo que tú dices es muy cierto, como que estaba muy como que no pasaba nada durante la gestación y resulta que pasa todo. Entonces, vamos a hablar un poquito como de esos mitos, de qué es lo que realmente es importante en la gestación y algunas recomendaciones para tener en cuenta en estos 9 meses tan importantes pues para la mamá y para toda la familia. Listo, ¿Listo? Catherine, genial. Entonces este espacio es tuyo y por aquí estamos pendientes de todos esos consejos y esa información de valor que nos vas a ofrecer en esta mañana. Te Bienvenida. agradezco, Erika. Puedo compartir, ahí no sé si estás viendo mi pantalla. Ya te avisamos. Ya se ve. Perfecto. Allá Bueno, estamos. entonces, como les decía Erika, pues los invito a que pues, estamos en Lactar y Nutrir. La idea de esto es precisamente en esta etapa tan importante que es la lactancia y la gestación. Bueno, la gestación, la nutrición y la lactancia, de la cual también van a tener una conferencia a las 11 de la mañana sobre banco de leche. ¿Qué pasa en la gestación? Entonces, anteriormente, hace muchos años, pues simplemente las mamás tenían sus bebés y eran muy pocos los controles, los contactos, la información o las recomendaciones que se podían tener en cuenta en la gestación. Hace un tiempo, en los últimos años, se ha visto que hay algo que se llama programación metabólica o una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad es esta, que es la gestación, donde todo lo que hace la madre y lo que hizo el padre en todo su periodo de preconcepción van a impactar la vida de este bebé que se está formando. Hay muchas cosas que pueden afectar o pueden estimular la gestación. Nosotros hoy vamos a hablar de alimentación, sin embargo, sí me gustaría pues mencionar algunos que pueden estar ocurriendo o pues normalmente están y de pronto no tenemos como ese aviso que pueden impactar de forma positiva o de forma negativa. Cuando nosotros hablamos de programación metabólica, es como su palabra lo dice, una programación que puede suceder y no solamente para este bebé que se está gestando, sino incluso para los bebés que va a tener ese bebé. Y es cuando uno habla de una herencia en otra generación. Entonces, la programación metabólica, todo lo que haga la gestante en este momento, todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que es asistir a esos controles en medio de esta situación, esos controles médicos, su curso psicoprofiláctico, todas las asesorías. Hoy en día tenemos la atención de psicología y se recibe también asesoría de nutrición, no solamente cuando hay un riesgo de desnutrición o de nutrición por malnutrición. Entonces, sí es muy importante que vean que hay muchos estímulos o muchos estresores que pueden estar sucediendo durante la gestación y que por eso han cobrado tanta importancia. Hay estímulos que pueden ser tóxicos, hay estímulos que pueden ser infecciones. Las madres, las gestantes normalmente tienen muchas infecciones urinarias o algunas infecciones que requieren tratamiento y pueden necesitar antibiótico y eso ya puede estar programando a tu bebé y a ti y a muchas cascadas ahí de genes y de muchas cosas que pueden sí o no impactar a la vida de tu bebé y en enfermedades que puede tener en la vida adulta o en la infancia en los primeros años. El tabaquismo materno anteriormente, si ustedes recuerdan en las películas de los 90, de los 80, todavía habían gestantes que salían y estaban fumando y eso era como lo normal porque además era como un boom fumar y todo el mundo fumaba en todas estas películas y demás. Hoy en día se sabe que ese tabaquismo materno, incluso para ser pasivo, ese tabaquismo tiene un impacto muy importante en ese bebé.
y en ese bebé, en su genética de ese bebé, para tener enfermedades como enfermedades coronarias o como exceso de peso o de grasa en edades posteriores. Ya condiciona, podría ser en factores de riesgo para más adelante tener algún tipo de enfermedades crónicas. Entonces, de ahí la importancia, y como ustedes ven hoy en día ya no se ve y ya no está permitido ni es normal, pues que haya ese tabaquismo materno. Y yo las invito a que si de pronto todavía tenemos estímulos, así sea pasivo, eso puede estar impactando la vida de tu bebé y factores más adelante. Y el estrés psicológico, y por eso hoy en día dentro de nuestro plan y dentro de las RIAs, las rutas de atención, tenemos la asesoría y la visita para psicología, porque se ha dado cuenta que hay muchos factores en la gestación, buenos, no tan buenos, situaciones laborales, emocionales, con la familia. Muchas mujeres tienen depresión postparto y a veces no hay una causa como tal, sino puede haber sido algo que incluso venga desde la niñez y eso se empieza en la gestación, que es un periodo de muchos cambios. Y por eso es tan importante y tiene tanto impacto. Cuando esas mamás no reconocen ese estrés psicológico y no reciben ese apoyo de psicología, puede tener una incidencia en ese bebé, en algunas rutas de ese bebé y enfermedades posteriores. O en el posparto puede desarrollarse en una depresión posparto o en algunas situaciones que van a requerir sí o sí ese acompañamiento. Entonces, todas las gestantes deberían ir a una consulta, por lo menos una, que un psicólogo evalúe y valore. Pues sí, si hay algo que requiera de pronto un acompañamiento. Y evidentemente la alimentación, que por ejemplo también antes creíamos que la alimentación la única que importaba era la de la madre, pero hoy en día sabemos que para todas las gestantes que me están escuchando, esa preconcepción también tuvo que involucrar al padre. Y mi ginecólogo dice algo así como que la maternidad de las mujeres, la maternidad en las mujeres está pues casi que toda la vida porque tenemos como ese instinto de ser mamás en algún momento, pero la paternidad es algo que llega con los años, mucho, mucho tiempo después. Y por eso es tan importante también que en este proceso que ustedes están gestando, involucren a ese padre, que ya se pudo haber involucrado durante la preconcepción, pero que ahorita también va a ser importante y en las etapas posteriores de la lactancia, como vínculo, como apoyo, como esa red de apoyo para ustedes y para la familia, y obviamente en las etapas posteriores. Entonces, todos estos estímulos, y realmente son muchos más, son los que pueden impactar en esos primeros 1000 días de los bebés, que son la gestación y los primeros 2 años de vida del bebé. Vamos a hablarnos de alimentación, pero por eso quería mencionarles estos para que los tengan en cuenta y la importancia de pues tenerlos ahí como en el radar. Cuando nosotros estamos hablando de ir al nutricionista en la gestación o esos objetivos de la alimentación en la gestación son cubrir esas necesidades nutricionales de la mujer, que evidentemente cuando uno está gestando hay un incremento muy alto de los requerimientos, de la energía, de los nutrientes, de ese cambio que está haciendo la mujer, cambios fisiológicos, emocionales, digamos que todo lo que hace ese cambio es para pues gestar esa nueva vida. Entonces son unos cambios de un costo muy alto energéticamente y de muchos cambios fisiológicos que se van a producir. Y por eso la alimentación debe cubrir esos cambios para garantizar la salud y la vida de la mamá y del bebé. Pero para el organismo, para la madre en el parto, que evidentemente es un proceso muy importante, satisfacer las exigencias nutritivas del bebé. Y por eso si unimos la primera y la tercera, coloquialmente creemos que hay que comer por 2, y ahorita vamos a hablar un poco de ello, y asegurar la reserva energética en forma de grasas para la lactancia. Y ahorita también vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, en la gestación existen un sinnúmero de mitos, o sea, hay muchos, muchos mitos y muchas veces unos pueden tener alguna evidencia y otros realmente han sido como el paso de cultura tras cultura y lo seguimos haciendo, pero pues realmente no tienen ese fundamento o esa evidencia para seguir creyéndolos. Y estos mitos generalmente pues pueden ocasionar en la madre mucha confusión, alteraciones en su alimentación y a veces son tan fuertes esos comentarios, esos mitos que tenemos que pueden incluso seguir en el posparto. Entonces hay madres que no siguen consumiendo algunas cosas en el posparto o que quitan muchas cosas de su alimentación y que realmente no tenían la necesidad de hacerlo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Es necesario comer por 2. Normalmente cuando las mujeres saben que están en embarazo en esos primer trimestre, que es cuando se enteran las primeras semanas, lo primero que escuchas, uy, ahora ya puedes comer por 2 o deberías comer por 2. O, bueno, evidentemente tú estás gestando una nueva vida y esa nueva vida requiere pues muchísimo de ti, pero aquí no es tanto la cantidad, sino la calidad de tu alimentación. Y aquí a mí me gusta hablar mucho de la parte emocional también y es
esa parte de alimentación en calidad, pero también emocionalmente. Entonces, sí hay que aumentar los requerimientos, sí hay que aumentar la energía a partir del segundo trimestre aproximadamente. Esto depende también de, pues, del estado de la gestante, pero normalmente a partir del segundo trimestre es donde tú vas donde tu médico o vas donde el nutricionista y te dice, vamos a empezar a aumentar ese requerimiento nutricional. Y eso es poner, si la madre hacía 3 comidas, principalmente, que todos hacemos desayuno, almuerzo y cena, pues deberíamos estar haciendo nuestros refrigerios, entonces una en la mañana y una en la tarde. Con eso, más o menos, podemos cubrir los requerimientos de esas 200 o 300 calorías aproximadamente. No suelo hablar de calorías normalmente como nutricionista, casi nunca lo hablo, pero digamos que en la gestación la regla sí es como esa. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es 200 o 300 calorías? Normalmente yo lo que digo es un refrigerio o 2 refrigerios. Y por eso las gestantes pueden hacer 4 o 5 comidas. ¿Es necesario comer por 2? No. Simplemente vamos a mejorar y aumentar un poco la calidad y la cantidad de algunos alimentos. Early Nutrition, que es el programa más grande de nutrición temprana, lo que nos recomienda es no coma por 2, pero piense por 2. Finalmente, por ti, por tu salud, es muy importante y todo lo que tú hagas va a impactar tu vida y la de tu bebé y obviamente pensar en tu bebé. Entonces, no es ingerir una alimentación saludable y solamente al final de tu embarazo, que es en el segundo trimestre aproximadamente al tercero, incrementa su ingesta energética en un 10%, y esto más o menos pueden ser 180, 200 calorías, esto depende de lo que consuma la gestante. En nuestras guías acá en Colombia hablamos de 200 a 300, otros pueden decir hasta 200 máximo, pero yo por eso siempre hablo de 1 o 2 refrigerios. Si la madre ya hacía 4 o 5 refrigerios, pues vamos a mejorar la calidad de pronto de esos refrigerios y empezar a consumir alimentos que son muy importantes en este periodo de la vida. ¿A qué se debe, digamos, que este incremento de? Pues efectivamente sabemos que si hay un bebé que se está formando y que se está gestando, entonces como ese 30% que requiere tu bebé, pero además hay una acreción y un aumento de todos los tejidos. Nosotros sabemos que el útero aumenta su tamaño, pues para que tu bebé es el que está ahí. Las mamas, el pecho, puede llegar a pesar o a hacer más su volumen en 1 kilo aproximadamente. El aumento del agua corporal, el aumento del volumen sanguíneo, las reservas de energía para todo tu proceso, la placenta, el líquido amniótico. Entonces, se dan cuenta, son muchas las razones por las cuales nosotros tenemos que aumentar nuestro requerimiento de energía y de nutrientes. No solamente es nuestro bebé, si se dan cuenta, nuestro bebé estamos hablando de un 30%, pero el 70% es de todo el cambio de la mujer. ¿Hay alimentos prohibidos en la gestación? Sí, hay alimentos que no se deben consumir y esos alimentos son todo lo que sea crudo, un huevo crudo, pescado crudo, cerdo crudo, carne cruda, todo lo que sea crudo no se debe consumir porque esto puede tener unos efectos negativos por la listeria, por la anisakis, que pueden tener parásitos o la listeria en su caso que es una bacteria y demás y podría tener unas infecciones y unas reacciones muy fuertes para el bebé y pues obviamente para la madre, que esto va a requerir pues obviamente el seguimiento, medicamentos y pues a veces estas infecciones pueden ser tan fuertes que pues pueden tener consecuencias muy graves. Entonces por eso todos los alimentos deben ser totalmente cocinados. Ustedes deben comprar muy bien sus alimentos en lugares recomendables, seguros, que cumplan con todas las normas de higiene, de calidad, de manipulación. Comerse, por ejemplo, no sé, una empanada de pronto en un lugar que no sabemos esa carne cómo está, si está bien cocinada además, un cerdo crudo, sushi, obviamente nada de esto crudo podemos consumir, y huevos, por ejemplo, uno de los alimentos que vamos a hablar ahorita es del consumo del huevo. Huevo es un alimento que se debe consumir en la gestación, si te gusta obviamente el huevo, por todo su aporte nutricional, pero siempre muy bien hecho. Entonces pongo acá huevo para que sepan que es crudo como está en la presentación, pero huevo sí sé que se puede consumir. Y sobre la cafeína y las infusiones vamos a hablar. Entonces, estos son los alimentos que sí o sí, que quiere decir todo lo crudo debes quedar por fuera, todo debe superar su punto de cocción, garantizar que todo lo estemos comprando en lugares que pues obviamente nos den esa calidad. Cuando, por ejemplo, ponemos salsas, las salsas también pueden tener elementos crudos y pues incluso esa salsa puede ser algo que no deberías estar consumiendo. Aclaración sobre el consumo del pescado. El pescado debe consumirse, es uno de esos alimentos que además de su aporte de proteína, tiene aporte de ácidos grasos esenciales, que en la madre es muy importante porque su bebé requiere un muy buen aporte de ácidos grasos esenciales para el desarrollo de su cerebro, su desarrollo cognitivo y demás. Entonces, el DHA específicamente, el omega 3 y demás. Pero, ¿qué pasa? Nosotros
a veces consumimos algunos pescados que pueden estar contaminados hoy en día con metilmercurio. Entonces, no podemos consumir atún. No, no es que no se pueda consumir atún, pero el atún no debería ser ese pescado que estamos consumiendo todos los días atún. Hay otros pescados que tienen menor contenido de metilmercurio o que no tienen y que puede ser una opción mejor, como la merluza, como las anchoas, como el salmón, las sardinas, la arenque, la trucha, la mojarra y la tilapia. Esto es en cuanto al metilmercurio. Cuando nosotros hablamos de su aporte de DHA o de omega 3, en este caso el salmón, como sabemos, es uno de esos alimentos que más tiene, pero muchas personas o no nos gusta o no podemos acceder a él. Entonces, por eso dejo también otra opción de pescados que también nos funciona muy bien. Las recomendaciones de 2 a 3 porciones a la semana. Esto también es muy importante que a ti te guste y que recuerdes también que todo lo que tú estás consumiendo en la gestación son alimentos que ya tu bebé estás tú pasando por todo tu proceso, tu líquido amniótico y demás, y tu bebé se está alimentando de él. En algún momento, cuando iniciamos la alimentación complementaria y ya pasándome a muchas etapas de tu maternidad, de tu gestación, todo esto tu bebé ya lo va a ir asumiendo y aceptando por todo lo que tú consumiste en la gestación. Entonces, a veces yo también digo que con la alimentación complementaria también empezó en la gestación y con los hábitos que tú estás haciendo en tu gestación. ¿Qué pasa con el metilmercurio? Para que lo sepan y nos quede como claro cuál es el riesgo. Pues que sí puede ser un daño grave en el sistema nervioso, un daño cerebral, las dificultades en el aprendizaje, la pérdida de audición. El metilmercurio hoy en día está en casi todo nuestro pescado, por ejemplo el atún, independientemente de la marca, y eso es porque por la tecnificación de los procesos pues ya están muy contaminados, pero no quiere decir que no podamos comer atún. Podemos comer ocasionalmente un atún fresco preferiblemente. Es una buena opción en porciones pues más pequeñas y preferir este tipo de pescados. Aclaración sobre el consumo de la cafeína. Entonces, podemos consumir cafeína, claro, hay mujeres que durante la gestación siguen tomando café, su café con leche y demás, pero se nos olvida que la cafeína está en otras bebidas. El té puede tener, los refrescos, el chocolate, la nuez de cola, algunas bebidas energéticas muy comerciales en nuestro país, por ejemplo, y que pueden tener esa cafeína. Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y la FIGO y las sociedades grandes sobre ginecología y obstetricia nos dice que no se debería superar 300 miligramos de cafeína al día. Esto es de 2 a 3 tazas de tinto, por decir, al día. Pero resulta que tú eres una mamá que toma tinto, que toma té, que toma Coca-Cola, que toma bebidas energéticas. Claramente ya no van a ser tres tazas de tinto, sino van a ser obviamente unas porciones más pequeñas. Y acá es donde tú tienes que ver de dónde te estás tomando la cafeína. ¿Qué pasa con la cafeína? Pues tiene un riesgo de aborto, tiene un riesgo de bajo peso al nacer. Entonces sí es muy importante disminuir o no superar el tope de la cafeína. ¿Que no puedes volver a tomarte un café con leche? Oye, si tú todos los días tomas café con leche, no pasa absolutamente nada. Puedes desayunar tu café con leche o tu tinto que te gusta en el desayuno o el té que te estás tomando, pero es muy importante, es durante el día, cuántos cafés o cuántos tés o cuántas bebidas energéticas o refrescos estamos tomando durante el día que pueden estar superando nuestra cantidad de cafeína. Acá es súper importante. Esto también me pasa un poquito a la lactancia, que de pronto pues no es el tema, pero en la lactancia pasa lo mismo. ¿Puede una madre tomar? Claro que puede tomar su café, pero pasa exactamente lo mismo. No debemos superar esa cantidad de café porque esa cafeína pues sí también podría tener un estímulo muy fuerte para el bebé. ¿La comida picante le hace daño al bebé? Traje esta pregunta porque es algo muy usual que yo me encuentro en las asesorías de gestación sobre la nutrición. Entonces, a veces creemos que el picante indulce el parto, que el picante le puede hacer que el niño tenga mal carácter, que el picante puede hacer que el bebé nazca con granitos o ronchas, que el picante puede ocasionar cólicos en el bebé y que el picante puede provocar un aborto. Esto es totalmente falso y esto va a ser de muchos gustos y de las intolerancias y de las alteraciones gastrointestinales que esté teniendo la mamá. Resulta que en la gestante, recuerden que como el útero crece tanto, su tamaño casi puede hablarse de 20 a 30 veces su tamaño normal. Entonces, todo lo que es su tracto gastrointestinal, el colon y todo, pues el estómago en sí de la madre tiene unas alteraciones que por eso es que se produce el estreñimiento, el reflujo, la gastritis, la acidez. Hay mujeres que pasan con náuseas toda la gestación y con muchas otras sintomatologías gastrointestinal. Esos hábitos van a depender de esas alteraciones. Hay mujeres que en su primer trimestre, la mayoría
tienen emesis, el vómito, las náuseas y demás. Consumir cosas picantes, pues obviamente va a exacerbar esa sintomatología gastrointestinal y va a ser peor. Entonces, entre estas mujeres, pues no se recomienda nada picante. Ahora que hay mujeres que no tienen ninguna sintomatología gastrointestinal y les gusta el picante, pues podrían consumirlo y tampoco pasa absolutamente nada. Vayámonos a países, por ejemplo, como México, donde tenemos un consumo normal de comida picante y demás. Entonces, estas mujeres en la gestación, pues prácticamente les tocaría rechazar su cultura alimentaria y esto no sucede así. Entonces, ¿podrían consumir? Sí. Si les gusta, sí. Si les parece que es un alimento que está en la alimentación normal, sí. De resto, pues no hay una contraindicación. El alcohol en la gestación. Resulta que muchas veces estamos en alguna celebración, está la gestante y nos dicen una copita o una cerveza o una copa de vino, o normalmente es una copa de vino o una cerveza. Pero yo les tengo que decir que la evidencia que es sobre esta conferencia está basada en todo lo que es la evidencia y no la experiencia, sino realmente lo que dicen las sociedades, los artículos, los autores que trabajan en ello, es que no hay una cantidad segura de alcohol en que pueda consumirse en el embarazo y no tenga riesgo. No hay estudios, porque éticamente no es viable, no es moral, no hay estudios con gestantes embarazadas y miremos a ver cuánto alcohol o que tengamos un grupo control y un grupo placebo, a ver qué pasaría. Eso no hay, porque evidentemente el alcohol pues tiene unos efectos colaterales. No hay ningún tipo de alcohol, porque a veces decimos, no, es que como es una cerveza no pasa nada. La cerveza tiene alcohol, el vino tiene grados de alcohol, entonces tampoco es que un alcohol sí y otro tipo de alcohol no, no. Tampoco hay ningún tipo de alcohol que tenga un efecto positivo o que no tenga un efecto negativo. Y que no hay una época segura. Entonces, no, como es el primer trimestre no pasa nada, o como es el último trimestre, no. Realmente tampoco hay estudios que hablen ni de la cantidad, ni de tipo de alcohol, ni de ninguna época segura. Realmente no se debería tomar alcohol. ¿Cuáles son esos problemas? Un bajo peso al nacer y un crecimiento lento durante la gestación, y eso es lo que nosotros llamamos pues un pequeño para la edad gestacional, ¿sí? Problemas en el corazón, problemas en los riñones, problemas en los órganos, daños en partes del cerebro y discapacidad en el comportamiento e intelectual. Entonces, a veces, muchas veces, nos encontramos con bebés que tienen algunas de estas alteraciones y nos caemos en cuenta que de pronto durante la gestación hubo ocasionalmente, frecuentemente, con alguna regularidad, algún consumo de alcohol. Entonces, la posición de las sociedades es no hay una tasa, una cantidad permitida. Y la posición mía también es que no deberían estar tomando alcohol. Entiendo que culturalmente a veces lo hacen y que uno siempre dice no pasa nada, pero realmente no sabemos si no pasa nada y si pasó y no lo supimos. En cuanto a los suplementos, entonces, como yo les decía, en la gestación hay muchos cambios y como se han dado cuenta, todos son para la supervivencia de ese bebé y gestarlo pues en todas las condiciones óptimas, favorables para su vida, para toda su vida, porque lo que ustedes están haciendo ahorita es lo que está determinando la salud de ese bebé durante toda su vida. Y volvemos a ese concepto de programación metabólica o nutricional. Los suplementos es porque hay algunas situaciones que se pueden afectar durante la gestación o pueden ser como de mayor riesgo y por eso son necesarios estos suplementos. Yo he tenido casos de mujeres que no se toman los suplementos y no han tenido de pronto algunas secuelas, como por así decirlo. Eso dependía de ese estado nutricional previo de esa gestante. Pero realmente todos, y en Colombia, nuestra, digamos que resolución, regla, evidencia, nos muestra que estos suplementos son muy necesarios. En cuanto al hierro, nosotros tenemos una prevalencia muy alta de anemia en la edad fértil. Entonces, muchas mujeres llegan a la gestación y están con un cuadro de anemia cursando o pudiendo tener un mayor riesgo de anemia, dado todo el aumento del volumen sanguíneo, de los cambios para el hierro, para la formación del bebé y demás, que podrían conducir a un mayor riesgo de anemia o de disminución de este hierro. El ácido fólico también lo tomamos es para prevenir los efectos del tubo neural, anormalidades congénitas o pues, cardíacas congénitas, y el calcio lo tomamos para disminuir el riesgo de hipertensión y de parto prematuro o en este caso preeclampsia.
Resulta que nosotros, en el POS, en el sistema, pues nos dan estos 3 suplementos y nosotros deberíamos tomarlos. Yo debería tomar estos más los que compramos. En esto quiero ser muy específica, por tanto es que tomemos uno solo, ¿sí? Porque pues si no podemos tener es un exceso de muchos suplementos, pero el que tú escojas debes tomarlo, ¿sí? Esto es muy importante. Y también debo garantizar que en mi alimentación pues estén alimentos que tengan estos nutrientes tan importantes. Entonces acá es donde hablamos vegetales o verduras de hojas verdes, frutos secos, los lácteos, las carnes, las vísceras, los cereales integrales, el huevo, las leguminosas, que tienen estos nutrientes que son muy importantes en mi alimentación. Entonces, no son opcionales. Y si yo quisiera mirar si sí los necesito o no, yo por lo menos debería mirar cómo está mi estado nutricional, toda una parte bioquímica. Pero, por ejemplo, el ácido fólico es para tu bebé, entonces también es muy importante. Y si tú tienes hierro, esas reservas de hierro y demás también son las que tu bebé va a tener. Entonces, es muy importante estos suplementos tomarlos pues, durante toda la gestación. A veces, cuando los tomamos, hay alguna sintomatología gastrointestinal y acá también es muy importante que ustedes hagan, digamos que entonces ese acompañamiento con su nutricionista, les sugiera a otros, hay un montón también en el mercado que podrían mirar cuál el que mejor a ustedes pues puedan y demás. Hay unos mejores que otros, eso es clarísimo, pero sí es muy importante que no sea pues como una opción, sino que realmente los estemos tomando. Si se acuerdan, durante los objetivos que yo les estaba hablando, uno de ellos era si esa alimentación que ustedes están teniendo durante la gestación va a impactar la composición de la leche materna. La evidencia ha mostrado que incluso en mujeres que tienen desnutrición o en mujeres que no tienen una alimentación lo más saludable, más variada y demás, podrían estar teniendo leches de muy buena calidad y eso ha sucedido toda la vida. En estos días que hacía una asesoría de lactancia, siempre está la pregunta de ¿será que es mi leche de buena calidad o de mala calidad? Yo quiero decirles que todas las leches son de buena calidad. En casos muy específicos, la leche uno podría decir es que finalmente es tu leche, pero es que yo no conozco ninguno y ya llevamos muchos años, la verdad, con Lactar y Nutrir, haciendo asesorías y demás. La leche siempre es una buena opción, siempre es de calidad, independientemente del estado nutricional de la mujer. Lo que sí es muy cierto es que hay un componente que sí tiene un impacto por la alimentación de la madre y ese componente es la grasa. La calidad de la grasa que ingiere la madre sí puede repercutir en el contenido de grasa que tiene la leche materna. Por eso es tan importante que la madre durante la gestación también consuma pues ácidos grasos esenciales, como les decía, a expensas del omega 3 del pescado, de los frutos secos, del aguacate, del oliva, de las semillas de chía, de linaza y demás, o en muchos casos se suplementa. Hoy en día, entendiendo la importancia que tiene el omega 3, los ácidos grasos esenciales y que van a repercutir en ese desarrollo de ese bebé. Entonces acá es muy importante que sepan que la leche materna tiene más de 200 componentes, que es muy cambiante, que todos los días cambia, pero que sí es muy cierto que la alimentación, por eso también reforzamos y ayudamos, acompañamos en este proceso de aumentar esas grasas esenciales, esas grasas de calidad durante la alimentación, porque sí podrían tener un efecto en la composición. Sin embargo, esto no quiere decir que si yo no tuve una alimentación con muy buenas grasas en la gestación y demás, mi leche va a ser de mala calidad. No, va a tener una composición diferente de grasas, pero eso no quiere decir que no va a estar. ¿Cuál es entonces mi propuesta? Entre más colores, texturas, sabores, preparaciones, variedad, más nutrientes. En la gestación esto es muy importante. El desayuno, el almuerzo, la cena, esos refrigerios, ingredientes y alimentos diferentes, nuevas presentaciones, nuevos colores, disfrutarse totalmente la gestación de estos procesos que están pasando y que yo soy de las que digo que no es una enfermedad, pero sí es de mucho control por todos los cambios significativos desde la parte emocional, mental, psicológica, fisiológica que suceden. Entonces la alimentación debe ser un proceso también de acompañamiento, de deleite, de disfrute, placentero y demás, porque si además le decimos es que no puedes comer y no puedes comer y a veces me he encontrado que hay gestantes que les han dicho que no pueden comer carbohidratos o cereales y esto es totalmente falso. Yo necesito comer pan, arroz, yuca, plátano, pasta, cereales, avena y demás porque es lo que también pues, me va a permitir tener una alimentación equilibrada, balanceada y satisfactoria. Mínimo 3 comidas principales, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena.
y el máximo dependerá de cada madre y de sus necesidades diarias. No es lo mismo una mamá que ahorita pues en esta situación de pandemia estemos en casa, trabajando desde casa y demás, a una madre que todavía va a la oficina, a una madre que trabaja en el perfil en el sistema de salud, a una madre que es mensajera, a una madre que es escritora, independientemente de esas necesidades, pues todas van a ser pues muy diferentes, dependientemente. Si es madre primeriza, si es una madre que además lacta y está gestando. Entonces, esas necesidades son muy, muy individuales, muy variables, pero el mínimo es que esta mamá tenga 3 comidas principales. Esto es muy importante. Y ya si son 4 o 5, hay mamás que tienen 6 porque hacen un refrigerio nocturno antes de acostarse, dependerá de ello. Asegurar el consumo de nutrientes que son muy importantes en la gestación, como ya les decía, ácido fólico, hierro, calcio, vitamina D es uno de esos nutrientes muy importantes y que ha cobrado bastante relevancia porque nos hemos dado cuenta que la vitamina D está en una alta deficiencia en un gran porcentaje de la población y la vitamina D pues es muy importante en muchos procesos inmunológicos del calcio, en fin, entonces requiere ser, pues, digamos que aportada dentro de esa alimentación, el consumo de huevo, la exposición al sol, que es muy importante, la vitamina B12 y esos ácidos grasos esenciales. Y comer en un ambiente tranquilo y en armonía. Generalmente cuando nosotros vamos al nutricionista, recibimos a veces mucha información sobre nuestra alimentación o lo que debería ser, pero antes de lo que debería ser es también la parte emocional, como un ambiente tranquilo, con la música que nos gusta, alimentos que nos gusten y de pronto no, es que tienes que comer espinacas y si a ti no te gusta la espinaca, pues vas a hacer todo un rechazo en esos alimentos que estás consumiendo durante la gestación. Esto también va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Acá yo traigo algunos alimentos que me gustan a mí y que los recomiendo en la gestación siempre y cuando a la gestante le gusten. Porque estos alimentos, todos los otros son muy importantes, obviamente, nuestro consumo de cereales, nuestro consumo de frutas, cualquier fruta que te guste, es muy importante incluir el consumo de frutas, de verduras, de los lácteos, si eres una madre que toma lácteos, bienvenidos sean, los lácteos deben ser 2 a 3 veces al día, sea leche, queso, yogur o sus derivados, preferiblemente pues bajos en azúcar, pero estos alimentos tienen algún contenido, un aporte nutricional que pues realmente me gusta bastante. Entonces los frutos secos por su aporte de ácidos grasos esenciales, por su aporte de proteína, por su aporte de fibra. Si a ti te gustan más almendras o nueces, maní, independientemente son frutos secos y pues si te gustan es una muy buena opción para incluirlos diariamente o con alguna regularidad en la semana. Las leguminosas o las legumbres o los granos, algunas gestantes pueden ocasionarles más molestias que si no estuviera gestando. Entonces, molestias me refiero a distensión, flatulencia, dolor, estreñimiento. Para esto es muy importante que sí o sí tú dejes esos frijoles, esas lentejas, los garbanzos, las alubias en agua el día anterior y mínimo hayan 12 horas, incluso hay personas que hablan de 18 horas. Desechas esa agua y los pones a calentar otra vez. Cuando tú haces ese proceso, se pierde un poco esos sustancias, por decirlo de alguna forma, que pueden alterar o que pueden llevar a tener tú más distensión o molestias. Pero entonces los granos sí tienen un muy buen aporte de carbohidratos, de fibra, de proteína vegetal, que también es muy importante consumir proteína de origen animal y proteína de origen vegetal dentro de la gestación. Entonces también es un alimento que me gusta que esté 2, 3 veces a la semana, siempre y cuando pues la madre lo tolere y lo guste. El huevo es uno de esos alimentos top para mí. Considerado por la FAO un alimento funcional, de hecho, un alimento de muy bajo valor de coste comparado con las otras proteínas de origen animal y con un valioso contenido de aporte nutricional por su aporte de proteína de alto valor biológico, que quiere decir que tiene todos los aminoácidos que tú y tu bebé pues están necesitando en este momento, su aporte de hierro, su aporte de vitamina D, es de los alimentos que más contiene vitamina D, un 25%, y tiene un nutriente muy importante que se llama la colina. La colina es un nutriente que tiene un impacto muy positivo en el desarrollo cognitivo y del cerebro de tu bebé. En la alimentación se requiere un muy buen aporte de él y 2 huevos cubren casi el 50% de ese requerimiento. Entonces, el uso uno de esos nutrientes muy importantes para mí dentro de la alimentación. También contiene omega 3, y casi todas las vitaminas y los minerales también tiene zinc y demás. Entonces, si les gusta el huevo, por mí
digamos que siempre hablo del huevo y deberían consumirlo todas las personas cuando les gusta, y si estás gestando, pues muchísimo más, por lo menos un huevo diario, o puedes consumirte 2 o 3, también dependiendo de tu día y dependiendo el otro aporte. Y recuerden la variedad en la alimentación, siempre muy bien hecho. Esto quiere decir cocido, revuelto, frito, poché, revuelto con verduras, en fin, pero nunca crudo. Las espinacas y los vegetales de hojas verdes también es muy importante, espinacas, acelgas y demás. El aguacate, por todo su valioso aporte de ácidos grasos. El tomate, el salmón, a las personas que les gusta el salmón y que pueden comprarlo, pues también es un alimento que obviamente tiene un muy buen aporte nutricional y que también está muy bien. Y si no, recuerden las otras opciones de pescado que les dejé. Entonces, estos son como esos alimentos que digo yo, aparte obviamente de nuestro consumo de agua, que es muy importante, de los lácteos, de los cereales, todas las frutas y todas las verduras. ¿Cuáles son esas recomendaciones finales? Entonces, los suplementos en la gestación son importantes y no deben ser omitidos. El consumo de pescado se recomienda en la gestación de 2 a 3 porciones a la semana, pescados pequeños preferiblemente. El consumo de cafeína e infusiones debe ser moderado tanto en la gestación como en el posparto, y está contraindicado el consumo de alcohol tanto en la gestación como en el posparto. No hay ninguna cantidad pues, segura de alcohol, como se los decía. Entonces, esto era lo que yo tenía para decirles sobre la alimentación en la gestación. Hay, digamos que muchas situaciones que se pueden presentar. En algunas ocasiones incluso pues, se presenta diabetes pregestacional, preeclampsia, todas las alteraciones gastrointestinales que les hablaba al principio, y esto dependerá de cada madre y de esos factores pues, que obviamente uno debe potenciar durante toda la gestación, los cuidados y demás. Pero pues digamos que en una gestación normal, unas condiciones pues en lo que todo está favorable y sucediendo de acuerdo a sus meses de gestación y demás, pues estas son como esas recomendaciones que para mí son importantes y que obviamente van a favorecer una programación metabólica adecuada en esa ventana de oportunidad que se habla de esos primeros 1000 días del bebé, que son los de la gestación y esos 2 primeros 2 años, como les estaba diciendo, y que van a impactar, y vuelvo y digo porque esto es algo muy importante, no solamente la vida de tu bebé, sino la vida de esos bebés que va a tener en algún momento tu bebé. Entonces, es una programación metabólica muy importante, por eso hoy en día la evidencia ha sido tan renuente y tan, digamos que un poco casi que obligatorio se ha vuelto el tema de nutrición en la gestación, y es por todos esos factores que tú puedes tener en la gestación, potenciarlos, hacerlos, pues digamos que adecuadamente, saludablemente en todo su entorno de armonía, de emocionalmente y demás, y que van a repercutir en la vida de tu bebé, pues para toda la vida. Entonces, esto era lo que yo tenía para decirles. No sé si hay dudas, si hay preguntas y demás. Los invito a que nos sigan en nuestras cuentas, Lactar y Nutrir, Nutrición con Cata, o si quieren visitar nuestra página, ahí está, lactarinutrir.com, y ahí encontrarán pues, nuestros servicios y pues, las demás preguntas que requieran hacernos. Acá yo estoy viendo unas preguntas, entonces voy a ir contestando algunas. Me preguntan que qué pasa cuando se toma alcohol durante la gestación. Digamos que había mencionado que no hay una cantidad segura, no hay un tipo de alcohol que sea seguro, ni un momento de la gestación donde también sea seguro ese consumo de alcohol. Digamos que esas repercusiones pueden ser a nivel físico de ese bebé. Digamos que cuando es muy temprano puede haber un aborto pues espontáneo, puede haber un bajo peso al nacer, pueden ser bebés prematuros, pueden haber discapacidades cognitivas, intelectuales, auditivas, de habla, físicas, motoras. Hay bastantes repercusiones en el alcohol. Yo no te puedo decir que esto sucede cuando supera, por ejemplo, 3 tazas, una taza, tanto tiempo, no. Lo que te digo son lo que se ha encontrado cuando ha habido alcohol, y por eso no se recomienda ningún tipo de alcohol ni ninguna cantidad. Me preguntan que tiene 14 semanas de embarazo con obesidad, ¿qué se recomienda la alimentación? Bueno, entonces esto es muy importante, y aquí también hoy en día el concepto de obesidad y de sí, estoy viendo esa pregunta. Entonces, frente a la obesidad, lo ideal que es cuando una madre entra a su gestación con un peso adecuado, saludable y demás y todo esto, la ganancia de peso podría ser incluso
incluso hasta de 15, 16 kilos. Esto depende de cada madre y todo puede estar totalmente normal. Incluso hay madres que ganan 18, 20 kilos y está perfecto. Cuando una madre entra con obesidad, lo primero que te van a decir es no puedes ganar tanto peso, o si ganas más peso va a pasar esto, o bueno, en fin. Lo que se ha encontrado es que sí puede suceder, vale. Lo que pasa es que sí puede suceder que cuando tú entras con un peso excesivo, por ejemplo, en este caso que te dicen que es por obesidad, pues entonces te van a decir eso, y lo que se ha encontrado es que en esa programación metabólica que les decía, eso podría llevar a que tu bebé en la edad adulta o en la infancia pueda tener algunas enfermedades relacionadas a ese exceso de peso que tú tuviste en la gestación. Ahora lo que yo te voy a decir es, en la gestación nunca, pero nunca se debe hacer dieta. ¿Por qué? De hecho, en ningún momento de la vida uno debería hacer dieta, como nutricionista te lo digo, pero en la gestación nunca, porque recuerda todo lo que acabamos de ver, de todos esos factores que requieres tú, esos cambios de energía, de nutrientes y demás. Si tú entras en un periodo de dieta para no ganar el peso suficiente, podrías estar afectando la vida de tu bebé, el tamaño de tu bebé, los requerimientos de él, su crecimiento, su salud y demás. Entonces, evidentemente no se recomienda hacer dieta. Lo que te recomiendo yo es exactamente esto mismo que acabo de recomendar para una mujer en su estado normal de gestación. Una alimentación saludable, variada, equilibrada, con buen aporte de frutas, con buen aporte de verduras. Pueden ser 3 comidas, también pueden ser 5 comidas, que hagas un movimiento, y en esto me refiero a, si tú nunca, y aquí pues para todas lo digo, si nunca han hecho ejercicio antes de digamos que la gestación, no es el momento de entrar a la gestación y volverse súper deportistas, pero sí empezar con algunas caminatas. Y hoy en día en pandemia lo que yo les estoy recomendando a mis gestantes es caminen, por ejemplo, así sea de la cocina a la sala, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en el almuerzo, 10 minutos en la cena, así sean 3 veces en el día, unos 10 minutos una caminata de un cuarto al otro, y por lo menos empezamos a aumentar un poquito nuestra actividad física. Y eso es importante. Pero otro consejo, si algún médico te ha dicho, por ejemplo, que no puedes ganar peso tanto y que tú de una vez te ha quitado muchos alimentos, eso no lo recomiendo, porque eso va a tener unas repercusiones de salud para ti y también unas repercusiones pues emocionales y mentales de entrar como en un periodo de dieta cuando no se recomienda. Aquí voy a unir esa pregunta a la de Cindy, que es cuando se dice hipertensa. Entonces, cuando se es hipertensa, el riesgo mayor es que haya una preeclampsia, que es ese aumento de la tensión. Aquí va a ser muy importante, Cindy, empezar a disminuir o a observar, a moderar, a revisar realmente, que es como la palabra que más me gusta, más que todas las otras, es ese consumo de sal. Entonces, por ejemplo, en tu alimentación trata de incluir albahaca, orégano, laurel, ajo, cebolla, tomate en las preparaciones, y trata de disminuir un poco el consumo de sal de mesa que nosotros ponemos. Ahora, los alimentos que más contienen sodio, pues son todos los embutidos, evidentemente, y algunos alimentos pues enlatados, las salsas. Entonces trata de estos alimentos revisar su contenido y que sea de un consumo en el que tú pues no sea siempre, sino pues preferir los alimentos frescos y naturales, porque cuando se es hipertenso en la gestación, el riesgo es ese. El riesgo precisamente es que haya una preeclampsia, y eso pues puede también llevar a un aborto, a un a bebés prematuros, perdón que se me fue la palabra, a bebés prematuros. Entonces, ese es como el riesgo. Pero que hayan cambios diferentes, no. Si ustedes se dan cuenta, ya he hablado de una gestación normal, de una gestación durante la obesidad y una gestación con una hipertensión, y la alimentación debe ser lo mismo, o sea, siempre variada, equilibrada, frutas, verduras, agua, lácteos, una alimentación en armonía, en tranquilidad, incluir nuevos alimentos, y entre alimentos más frescos y naturales, mejor. Y aquí voy a unir con esta pregunta que me acaban de hacer sobre la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, y acá voy a hacer una pequeña intervención un poquito más amplia sobre esta pregunta. En la gestación, de todos los cambios que ocurren fisiológicamente, uno de los más fuertes es el azúcar. Casi que la gestación se podría hablar que es un estado de insulinoresistencia, o sea, la insulina tiende a estar más elevada por todos estos procesos. Muchas mujeres pueden tener diabetes gestacional, y más, por ejemplo, si en la familia alguien por allí ya tenía diabetes gestacional. ¿Debo hacer algo en la diabetes gestacional? Claro. ¿Debo
digamos que mejorar más la calidad de la alimentación, ¿sí? Pero también debo consumir frutas, también debo consumir verduras y también necesito cereales. Y esto lo hablo un poquito más amplio porque me he encontrado en casos que a veces lo que quitan son todos los cereales y esta gestante, así tenga diabetes gestacional, también necesita consumir pan, arroz, yuca, plátano y demás. Lo que se recomienda es que de pronto pueden ser cereales integrales por su mayor aporte de fibra y también pues que estén en variedad equilibrados con los otros alimentos. Y digamos que más específicamente para la diabetes gestacional, lo que tienes que tener mucho cuidado es con el contenido de azúcar. Entonces, azúcar, miel, panela son alimentos que no deberían estar en tu alimentación diaria, sino de un consumo un poco más ocasional para que en teoría esa diabetes pues no se vaya a exacerbar. Sin embargo, la diabetes gestacional en la mayoría de los casos sucede durante la gestación, porque por eso es diabetes gestacional, y cuando tú tienes tu bebé y esos digamos, niveles de la insulina, de la glucosa empiezan a disminuir nuevamente, tú no vuelves a tener diabetes. Entonces, quiero que eso quede claro para que no pienses que vas a tener diabetes toda tu vida y ya insulina. No, esto no es así. Es seguir una buena alimentación con todo lo que he hablado de estos principios, el ejercicio, aumentarlo, dormir lo suficiente, que no habla de ello, manejar el estrés, son hábitos que son muy importantes en la gestación y va a mejorar este tema de la diabetes gestacional. ¿El chocolate puede producir afectaciones en el corazón de la madre? No, el chocolate no produce que a ti te dé taquicardia en tu bebé y demás, no, a no ser que consumieras pues unos excesos de chocolate, porque el chocolate tiene cafeína, pero recuerda que lo que hablé fue de 300 miligramos de cafeína en la gestación. Eso quiere decir lo que tiene el tinto, el café, las bebidas energéticas, el chocolate que te puedes estar consumiendo y demás, pero no tiene un efecto de... Si hay taquicardia, puede ser por otros efectos y otras situaciones que esté empezando. Otro de los cambios que suceden en la gestación, de hecho, es que la frecuencia cardíaca, la tensión baja mucho y muchas mujeres presentan son hipotensión, una baja tensión en la gestación. Entonces habría que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo, que tú tengas taquicardia, cuando sabemos que en la gestación lo que puede suceder es una bajada de la tensión en algunas mujeres. ¿Listo? No he podido con el hierro, estoy en la semana 23, me da muchísimo estreñimiento y me salieron hemorroides. El hierro, debo decir que es una cápsula muy fuerte y que puede llevar a ese estreñimiento que me estás comentando, pero claro, mira que ya estás en la mitad del embarazo y ya sigue siendo cada vez más importante ponerlo. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Busquemos otra opción. Hay muchas opciones hoy en el mercado, no solo hablar de marcas, entonces busca en el mercado, hay muchas hoy en día que contienen hierro y la cápsula es diferente, la fórmula en la que viene el hierro es diferente y tiende a no tener ese estreñimiento. Para el estreñimiento, que también es muy usual y es otro de los cambios normales en la gestación, es por esa presión también que hace el útero y ese cambio fisiológico y gastrointestinal que sucede durante la gestación, entonces también un muy buen aporte de fibra, de agua y de fibra, frutas y verduras, avena, los frutos los cereales integrales, los frutos secos y un muy buen aporte de agua, porque a veces nos pasa que aumentamos mucho en fibra, entonces empezamos a consumir todos los alimentos integrales y mucha avena, pero nos quedamos sin líquidos. Entonces, si yo no aumento líquidos, va a tener mucha fibra y igual se me va a constipar todo mi tracto gastrointestinal y también voy a atender al estreñimiento. Entonces, para el estreñimiento y evacuar un poco más, entonces frutas que aumenten ese vaciamiento, la pitaya, la ciruela, el kiwi, la granadilla, y disminuir otras frutas que pueden ocasionar más estreñimiento, como la manzana, la guayaba, la pera, el durazno. Entonces, no es que no las puedas comer, pero empezar a hacer un equilibrio entre unas frutas y las otras frutas, aumentar el agua y revisar el hierro, otra cápsula de otro suplemento, de otra marca, otro laboratorio. Hay muchos en el mercado que seguramente es una buena opción para ti. ¿Es malo comer banano diariamente? No, debo decir que es mi fruta favorita y con gestación y sin gestación podrías comer banano. Es la que es muy económica, es deliciosa por su sabor dulce. Entonces, pues para todas las gestantes y no gestantes que me estén escuchando, pues pueden consumir banano. Entre más variedad, mejor. Sí, claro. Pero si es la única que te gusta, la única que te está cayendo bien, o por ejemplo hay casos en los que la única que puedes comprar, pues no pasaría nada. Lo importante es que pues haya una fruta, si puedes aumentar otra variedad, pues perfecto, otras de las tantas frutas que tenemos, pero no pasa nada, ni te sube de peso, ni te cae mal, si tú no lo has obviamente identificado, por mí está perfecto.
No, no te afecta. Acá hay una pregunta puntual sobre el Gestavit. Hay muchas, entonces voy a ir leyendo. Entonces, si me ayudas tú también, la pregunta de Camila Andrea. Entonces, si durante la lactancia se puede seguir consumiendo el Gestavit y no me altera la lactancia y tampoco mi peso, no. Frente a la lactancia, si la gestación tiene un aumento de nuestro gasto energético en la lactancia, es igual producir la leche materna, todo el posparto. Una mujer puede tardar hasta 2 años a recuperarse de todo su proceso de parto. Entonces, el Gestavit o cualquier otro suplemento sigue siendo una buena opción por todo el aumento también de nutrientes y energía. Y tampoco tu peso. En frente al peso, el peso que uno gana en la gestación, como se han dado cuenta, uno es para tu bebé y el otro es por todos los cambios de ustedes, que en el posparto hay muchas mujeres, y esto también voy a hablarlo porque hay muchas mujeres que han idealizado un poco ese peso después del posparto, y hay muchas mujeres que pueden tardar 2 años o más en volver a ese peso. Y el peso, no me va a extender ahí, pero dependerá de muchos factores y no solamente del peso que han ganado en la gestación. ¿Que la lactancia ayuda mucho? Sí, la lactancia, y más después del tercer mes, disminuye y ayuda a disminuir un poco como ese peso, y más que sea la lactancia en sí, es por el proceso de la demanda energética, del gasto que significa para el cuerpo producir leche, lo que contribuye un poco, pero eso dependerá del estrés que ustedes están manejando, de la cantidad de horas de sueño, de su alimentación, de su movimiento, de la red de apoyo, de las enfermedades que hayan tenido, si están trabajando ya, de los medicamentos, de toda la parte genética, de muchas situaciones frente al peso, pero pues no afectaría, ¿vale? Esa ya la contesté. Aquí había una sobre el chocolate. ¿Me ha provocado comer algunas frutas con sal, pimienta y limón? ¿Es malo? No, como les decía, comer productos con pimienta, picante y demás no es malo. Si a ti te gusta, también está muy bien, y los antojos realmente suelen ser alimentos o cosas que no se consumían normalmente. Bueno, entonces, pues no. ¿Cómo evitar la diabetes gestacional? Con la alimentación, como te decía, con toda la parte de esta alimentación, cuidar un poco el azúcar. Hay personas que a veces son como muy, no puedes volver a comer nada de azúcar, no, o sea, es controlar y saber qué azúcar te estás consumiendo, cada cuánto, y con todos los otros alimentos que te estoy hablando. ¿La alimentación vegetariana tiene alguna dificultad en el embarazo? Me parece una muy buena pregunta, porque hoy en día muchas mujeres son vegetarianas y el problema es cuando no tienen una asesoría nutricional. Si en todas las gestaciones hoy en día se requiere una nutricionista en el proceso de gestación, cuando se es vegetariano mucho más, porque cuando se es vegetariano se quitan todos los alimentos fuentes de proteína de origen animal. Cuando tú quitas los alimentos de origen de fuente animal, pues estás quitando la proteína, pero también algunas vitaminas y minerales que contienen esos alimentos. Entonces, si tú eres vegetariana, no consumes ni pollo, ni pescado, ni cerdo, ni carne, ¿vale? Y estos 4, pues me contienen proteína, pero también contenían grasas y también contenían vitaminas y minerales. Entonces yo requiero muy bien buscar en los otros alimentos fuentes de origen vegetal esos nutrientes para poder tener un equilibrio. Pero hoy en día uno puede hacerlo con una buena alimentación, una buena suplementación, un buen acompañamiento nutricional, y se puede ser vegetariano sin repercusiones para ti ni para el bebé. Lo que no recomiendo es que yo hoy quede en gestación y me voy a volver vegetariana cuando no lo era, porque evidentemente va a ser un proceso en el que tú no lo vas a soportar, porque pues lo que vas a empezar a necesitar es más nutrientes, y tú cuando empiezas a ser vegetariano lo que vas a quitar muchos alimentos. Entonces no es el momento para hacer ni dietas ni empezar nuevos procesos de alimentación o nuevas, digamos que, sí, estilos, digamos que diferentes a una alimentación normal y como la que hablan. Entonces no lo recomiendo. Pero si tú llevas siendo vegetariana 2, 3 años y quedas en gestación, pues puedes seguir haciéndolo, obviamente con el apoyo de tu médico y de tu nutricionista. Si yo estoy gestando y lactando, ¿en qué debo reforzar mi alimentación? También es una muy buena pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Cuando tú gestas, estás aumentando tu gasto, y cuando te estás lactando, tu gasto ya está aumentado. Y además, pues obviamente, o sea, digamos que doble.
tienes un gasto ahí. Entonces, tu alimentación debe reforzarse más en esos ácidos grasos esenciales, en tu aporte de hierro, en tu aporte de calcio, en tu aporte de vitamina D y de energía en sí, pues para poder darlo. ¿Debes comer por 3 porque son 3 procesos? No, pero tu calidad de alimentación debe ser muchísimo más. En esos alimentos que yo hablaba como ahí para tenerlos, si se puede, si te gusta, esos frutos secos, el aporte de pescado, los lácteos que son muy importantes. Y lácteos me refiero a la leche de vaca y queso, yogur o los derivados. Pero digamos que las bebidas vegetales no entran en esto. Si a ti te gustan, vale, pero cuando hablo de lácteos hablo de origen animal, de vaca. Entonces, los lácteos, los ácidos grasos, los cereales y los mismos suplementos que son muy importantes. Eso es lo que se debe reforzar en la alimentación. Y lo que más debes mirar tú es si estás quedando bien con lo que estás consumiendo y también en las ecografías y en los controles que estás haciendo de tu bebé, si pues estás teniendo, digamos que alguna alteración, si tú en la ecografía tu médico está viendo que tu bebé va bien de peso, si tú estás viendo que tu bebé que estás lactando también está bien y si tú estás bien. Entonces son 3 procesos ahí que tú tienes que estar controlando y vigilando, pero obviamente eso es lo que uno habla de procesos diferentes, pero que se pueden hacer, que son compatibles, que no son como, pero ¿por qué estás haciendo eso? No, yo tengo muchas pacientes hoy en día que están lactando y que están gestando y siempre y cuando eso sea acompañado con todo este proceso de médico, de nutrición, del apoyo de la familia, que es muy importante esa red de apoyo de la familia, pues se puede hacer. Entonces, bueno, creo que aquí hay una última pregunta, si el consumo de hígado está contraindicado. No, no está contraindicado. Lo que pasa es que el hígado tiene una vitamina en un contenido muy alto, entonces se dice que cuando yo consumo hígado, si lo consumo muchas veces, puedo superar como ese aporte de vitamina y puede ser tóxico para mi bebé, o pues para mí en este caso. Entonces, no es que no puedan consumir vísceras, sí se puede consumir, pero obviamente no es que yo consuma vísceras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Recuerden que estamos hablando de una alimentación que entre más variedad, muchísimo mejor. Entonces, yo podría consumir hígado cada 15 días, una vez al mes, es una buena opción, tiene un muy buen aporte de hierro. Recuerden que las vísceras es lo que más tiene hierro. De vitamina A. Esa vitamina A es la que está en exceso y cuando se consume mucho hígado, pues podría estar. Por eso es que a veces dicen, prefiero que esté contraindicada, pero más bien es porciones pequeñas y no tan frecuente. Entonces, bueno, creo que eso era todo. Había muchas preguntas. Les agradezco mucho su interés al haber estado acá. Cualquier duda me pueden escribir en nuestras redes. Recuerden, Lactar y Nutrir y Nutrición con Cata. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a esta feria tan linda de Creciendo Juntos, de temas súper importantes. Y bueno, como buena asesora de lactancia materna, como promotora de ello, a todas les deseo de verdad una feliz lactancia. La información también que ustedes tengan en este momento sobre la lactancia, ese apoyo, vincular a los padres en este proceso, fortalece esa confianza de ustedes y créanme que más allá de esa información, el primer pilar para una lactancia exitosa es su confianza en ustedes. Entonces, eso es todo. De verdad que muchísimas gracias. Mi nombre es Caterina Villa y gracias a ustedes.